Asambleísta Marisol Peñafiel. Gracias, compañera presidenta. Yo quiero sumarme a la propuesta realizada por la colega asambleísta Gina Godoy en el marco de un enfoque integral desde la perspectiva y garantía de derechos humanos. Creo que es importante también en el marco de la cooperación y la solidaridad que el Estado ecuatoriano lo viene ejecutando junto con el Estado de la República de Haití y en particular en Puerto Príncipe, bajo el principio de la dignidad humana y no de la beneficencia. Me parece importante algunos de los elementos que aquí se han puesto en la discusión, compañera presidenta, y que creo que deben ser tomados en cuenta para que sean incluidos en esta resolución. Si bien los índices de violencia en cuanto a la intervención del Estado en la República de Haití ya eran altos antes del terremoto, las precarias condiciones en las cuales se desarrolla y se desenvuelve aún más la sociedad dan cuenta del incremento y el no abordaje integral con intervención y protocolos adecuados para tratar los temas de vulneración de derechos y sobre todo aquello que deviene como es el tema de la violencia sexual. Solo por dar un dato, compañeros, y porque es necesario entre parlamentarios instar también para que el abordaje sea integral. Posterior al terremoto, en los meses de febrero a abril, el mayor índice de las personas que han sido judicializadas y que han recibido una sentencia se refieren a delitos de violencia sexual. Ya nuestra colega asambleísta Gina Godoy nos dio algunos datos de cómo los campamentos en los cuales se encuentran nuestras niñas, nuestros niños, las adolescentes y las familias, y que pese a que el desastre natural se vivió y ocurrió en el 2010, todavía subsisten porque no hay un abordaje integral para resolver el problema. Me parece importante también que podamos evidenciar algunos otros mecanismos frente a la construcción y creación de protocolos de intervención frente a los temas de los desastres naturales. Creo que en eso también hay que reconocer el Estado ecuatoriano frente a la vulnerabilidad de derechos de las niñas, adolescentes y mujeres. Ha intervenido en forma interinstitucional para crear esos protocolos y nosotros, como Asamblea Nacional, somos los veedores de esa ejecución y aquí mismo discutimos algunos de aquellos temas. Por lo tanto, me parece importante que hay que hacer una diferenciación entre la declaratoria que hoy mismo vamos a aprobar frente a llamar e instar al vecino país y frente al tratamiento que estamos teniendo en el Ecuador en el abordaje al tema de los desastres naturales. Compañera ponente, quisiera hacer unas pequeñas reflexiones para mejorar ese documento. Creo que en el artículo 1 no hay que confundir la prostitución forzada que se da en adultos. Creo que hay que corregir porque lo pertinente cuando se refiere a niñas, niños y adolescentes se llama explotación sexual. Por lo tanto, sugiero que en la redacción del artículo 1 cambiemos esa denominación porque es un concepto errado frente a lo que queremos conseguir en esta resolución. También es necesario que no solo estén en los planes, programas y proyectos, sino que además se dicten o apliquen urgentemente protocolos de prevención, de detención temprana, así como también de atención psicológica. Un tema de forma, compañera ponente, creo que en el tercer artículo de la resolución hay que corregir las siglas referentes al Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, que no se refiere a UNIFEN, sino que lo correcto es UNICEF. Considero que pese a que los antecedentes expuestos en esta propuesta de resolución
son muy ricos, abonan al entendimiento y a la gravedad del problema. Creo que la preocupación sobre la situación de las niñas, niños y adolescentes, y como base de exposición de motivos, se agregue un cuarto y quinto numeral. Digo porque hace referencia que alrededor de 450,000 niños estarían en esas, y adolescentes estarían en esas condiciones. Por lo tanto, creo necesario complementar en esa exposición de motivos, compañera ponente, algo que se refiera también a cómo la intervención del Estado ecuatoriano en esos campamentos surja y tenga su efecto frente a la aplicación de la ley y de los convenios internacionales. Y me permito sugerir que en esos argumentos instemos a que el gobierno ecuatoriano, en los programas planificados de ayuda a la reconstrucción de Haití, así como cualquier otra acción en favor de la ayuda humanitaria a este país, observe de manera obligatoria que los campamentos para personas damnificadas o desplazadas tengan un diseño de habitabilidad y seguridad que disminuyan los riesgos de agresión sexual a mujeres de todas las edades y muy en particular para personas menores de 18 años con discapacidad. Otro elemento importante que me parece también en ese marco de la reciprocidad y la intervención del Estado ecuatoriano, compañera ponente, que llamemos al gobierno de Haití para que los hechos de violencia sexual que se cometen contra niñas, niños y adolescentes en los campamentos de damnificados o personas desplazadas sean investigadas por la Administración de Justicia, se brinde asistencia médica y psicológica integral, así como se sancionen los delitos considerados en virtud de la legislación interna y en el respeto de los instrumentos internacionales de derechos humanos. Creo que un elemento puede abonar en ese análisis, compañeros y colegas asambleístas, son los protocolos de intervención adoptados inclusive por los países donde las víctimas del desastre se encuentran ahora. Ejemplo, el protocolo de intervención en República Dominicana, que tiene toda una serie de intervenciones desde la Administración de Justicia, desde los operadores y desde la política pública del Estado bajo el principio de movilidad humana. Entonces, creo que esta es una de las respuestas que damos en virtud de esa cooperación, pero sobre todo en el marco de la garantía de los derechos y el principio de interés superior de niños, de niñas y adolescentes. Gracias, señora presidenta.